Hola, yo soy Elena Salgado y voy a hablar sobre la técnica de Western blot. Western blot es una técnica de diagnóstico molecular utilizada para detectar una proteína específica en una muestra biológica. A continuación, se explica más a detalle esta técnica. When working with proteins, one cannot get around the technique called protein immunoblot, or simply the Western blot. Western blotting is a method to confirm the presence of a specific target protein in a sample. Before the analytical technique Western blot comes into play, everything starts with an SDS page. Upon treatment with SDS, all proteins in a sample are denatured and covered by negative charges. The proteins have a similar mass-to-charge ratio and travel through the gel to the positively charged anode. This allows to separate proteins according to their molecular weight. After staining the polyacrylamide gel, protein bands become visible. Marker proteins as a reference help to determine the molecular weight of proteins in the sample. This band here, for example, contains proteins with a molecular weight of approximately 60 kilodalton. However, that will not reveal which proteins are present in this sample. It could be the protein of interest, which has a molecular weight in this range, but the band could have also been caused by other proteins. To confirm the presence of a specific protein, a Western blot has to be performed. The detection of the protein of interest is based on antibodies, designed to exclusively bind epitopes of the target protein. The Western blot setup starts with the gel, containing the separated proteins. This is placed on top of a membrane, often a nitrocellulose membrane. This membrane is capable to bind large amounts of protein. Later, the idea is to transfer the proteins from the inside of the gel onto the membrane. This gel membrane construct is flanked on both sides by filter papers. All parts here are soaked in buffer to facilitate the electricity transmission later. Finally, everything is fixed between the cathode and the anode. The electric current pulls the negatively charged proteins, which are located in the gel, to the positively charged anode. This transfers the proteins onto the membrane. From now on, the membrane has to be incubated several times. The first step includes blocking. Therefore, the membrane is incubated with milk or BSA. Blocking should prevent antibodies from unspecifically binding to the membrane or to other proteins. After blocking, the membrane can be incubated with the primary antibody. This antibody should be selected to only bind to the protein of interest. After incubation with this primary antibody, a washing step will wash away the unbound antibodies while not removing the antibodies that are bound to the protein of interest. The next step involves the incubation with a secondary antibody, which has to be specific for the primary antibody. After washing, only those secondary antibodies remain which are bound to the primary antibody. The detection of the protein of interest is the last step in Western blot analysis. For that purpose, the secondary antibodies are conjugated to an enzyme. For many Western blot assays, secondary antibodies are conjugated with horseradish peroxidase. The protein of interest is bound by a primary antibody. The secondary antibody binds to the primary antibody, and when the membrane is incubated in a substrate mixture, the enzyme converts the substrate, thereby producing a chemiluminescent signal that visualizes the protein band. The presence of the target protein in these samples has been confirmed. A continuación, se explican dos artículos en los que se utilizó la técnica de Western blot. El primero de ellos habla sobre las líneas de tomate transgénicas que expresan lactoferrina humana y que muestran una mayor resistencia a patógenos bacterianos y fúngicos. Los tomates son uno de los cultivos más importantes y generalizados en todo el mundo. Este tipo de cultivos de valor comercial suele estar asociado con un alto riesgo de infección bacteriana y fúngica, Clavibacter michiganensis,
causante de la marchitas bacteriana y del chancro del tomate, así como Ralstonia solanacearum, causante de la marchitas bacteriana, son los principales patógenos bacterianos que causan pérdidas económicas sustanciales en todo el mundo al dañar a los tomates. Para aumentar la resistencia sistémica al estrés biótico en diferentes especies de plantas, se utilizan diferentes enfoques de ingeniería genética. Uno de estos enfoques es la transferencia del gen de la lactoferrina a genomas vegetales y su expresión eficiente en líneas de plantas transgénicas. La lactoferrina es una proteína componente del sistema inmunológico no específico innato del ser humano, ya que tiene actividades antiinflamatorias, anticancerígenas, antivirales, bactericidas y fungistáticas. En este trabajo se reportó la transformación de tomate mediada por Agrobacterium con el gen de la lactoferrina humana y su expresión en plantas de tomate transgénicas para obtener resistencia a fitopatógenos bacterianos. La metodología que se siguió fue la siguiente. Para el material vegetal, las semillas esterilizadas de tomate de 2 cultivares, Moneymaker y la Hindi, fueron tratadas con etanol e hipoclorito de sodio. Se enjuagaron 3 veces con agua destilada estéril y luego se germinaron en medio MST a 24 grados centígrados en condiciones de días largos. Para la transformación genética, los explantes de cotiledones se cultivaron previamente en medio MST sólido bojulus dispersa durante 16 horas a 24 grados centígrados. La transformación se llevó a cabo con el uso de la cepa EHA105 de Agrobacterium tumefaciens, que llevaba el vector binario PBIN35LF, el cual contenía ADN complementario de lactoferrina humana bajo el control del promotor constitutivo del virus del mosaico de la coliflor 35S y del terminador del gen de lactopina sintasa, así como el marcador de selección NPT2 que codifica para la neomicina fosfotransferasa 2. Las células bacterianas se cultivaron a 28 grados centígrados durante 24 horas en medio LB, que contenía kanamicina y rifampicina. El cocultivo de bacterias y explantes se realizó en medio MST durante 16 horas en la oscuridad a 28 grados centígrados. Después, los explantes se lavaron con agua destilada estéril, se secaron sobre papel filtro y se colocaron para la selección en medio MSTS durante 30 días. Los explantes individuales resistentes a la kanamicina se transfirieron a un medio selectivo nuevo cada 2 o 3 semanas durante 3 meses. Luego, los brotes regenerados se cindieron de los callos y se transfirieron a medio MSTR para un mayor crecimiento y desarrollo de la planta. Después de un mes de cultivo en este medio, las líneas transformadas se micropropagaron usando medio MST y luego se transfirieron al suelo para su posterior crecimiento y análisis. Para el análisis de PCR, se extrajo ADN genómico de 200 a 300 miligramos de tejido vegetal mediante el método CTAB. La mezcla de reacción para PCR estaba compuesta por ADN genómico, buffer pH5 para Taq polimerasa, buffer que contenía magnesio, primers, desoxinucleótidos y Taq polimerasa. La reacción se realizó en un termociclador en las siguientes condiciones. Desnaturalización inicial durante 3 minutos a 94 grados centígrados. Luego, síntesis durante 40 ciclos, esto con 30 segundos a 94 grados, 30 segundos a 62 grados y 1 minuto a 72 grados, y un alargamiento final durante 7 minutos a 72 grados. Los productos de la PCR se separaron mediante electroforesis en gel de agarosa al 1%, esto en presencia de bromuro de tirio. Para el Western blot, se aislaron extractos de proteína total de 1 gramo de tallos y hojas de plantas de tomate transgénicas y no transgénicas que sirvieron como control, esto utilizando buffer de extracción. Los tejidos se homogenizaron y luego se centrifugaron a 25.000 Gs a 4 grados centígrados durante 30 minutos. Las proteínas se separaron mediante electroforesis SDS-PAGE en condiciones reductoras y se transfirieron eléctricamente a una membrana de nitrocelulosa. Las membranas se bloquearon en leche desnatada al 5% en buffer TBST, esto durante la noche a 4 grados centígrados, y luego se incubaron con el anticuerpo primario de conejo antilactoferrina y después con el anticuerpo secundario de cabra anticonejo. Este último estaba conjugado con peroxidasa. La señal de quimioluminiscencia mejorada se detectó durante 1 minuto de exposición después del tratamiento de la membrana con buffer SL. Para el ensayo de actividad antimicrobiana, las muestras de plantas transgénicas se obtuvieron aislando 1 gramo de material vegetal triturado sin ningún solvente. Se centrifugaron a 12.000 Gs por 10 minutos y el sobrenadante fue esterilizado por filtros. Se utilizó el método de difusión en disco para determinar la tasa de inhibición del crecimiento bacteriano. Se realizaron cultivos de Clavibacter michiganensis y de Ralstonia solanacearum en medio LB,
y se inocularon 100 microlitros de suspensión mediante el método de extendido en placa en medio PDA. Se colocaron encima discos estériles de papel filtro y a cada disco se le cargaron 20 microlitros de muestras de plantas transgénicas y de control, así como de lactoferrina comercial como control positivo. Los cultivos fueron incubados y posteriormente se midió el halo de inhibición. Por último, para el ensayo de actividad antifúngica, se inocularon plantas asépticas transgénicas y de control con el hongo del tizón tardío y al cabo de 8 días se observó el daño causado en las plantas. Todos los experimentos se repitieron 3 o más veces y la confiabilidad de los resultados se confirmó mediante la prueba ANOVA. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Entre las 35 líneas seleccionadas del cultivo de Moneymaker y las 27 líneas del cultivo de la Hindi, se encontró que solo una planta de cada cultivar era positiva para la PCR, por lo que la eficiencia de transformación fue de 3.7% y de 2.8% respectivamente. La presencia de la secuencia de ADN de lactoferrina humana en el ADN genómico vegetal aislado de tejidos vegetales transgénicos se confirmó mediante análisis de PCR. Los productos de amplificación por PCR correspondieron al producto de PCR esperado, que era de 731 pares de bases. No se encontró amplificación en los controles de ADN de plantas no transformadas. En la figura se muestra con la letra A los cultivos de Moneymaker y con la letra B a los cultivos de la Hindi. En el carril M se muestra el marcador de peso molecular. En el carril K+, el control positivo. Esto fue el vector amplificado. En el carril H2O se muestra la amplificación en ausencia de ADN. En el carril K- a las líneas no transgénicas, o sea, al control negativo. Y en el carril L1 a las líneas transformadas. Para confirmar la expresión del gen de interés en las líneas de tomate transgénicas, se realizó una transferencia Western. La proteína lactoferrina se detectó tanto en las líneas de tomate transgénicas positivas para PCR como en la sonda positiva que contenía lactoferrina bovina, y no se detectó en las líneas de tomate no transgénicas de ambos cultivos. La proteína detectada tenía una masa molecular de aproximadamente 80 kilodaltons, similar a la de la lactoferrina humana nativa de longitud completa. Las muestras de plantas de tomate no transformadas, o sea el control, no reaccionaron con el anticuerpo contra la lactoferrina humana. Con el uso de un software, se realizó un análisis densitométrico de la intensidad de la señal quimioluminiscente y se pudo identificar la cantidad de lactoferrina en cada muestra. Se obtuvo un contenido de 8.3 microgramos de lactoferrina por gramo de tejido para la variedad de la Hindi y de 4.8 microgramos de lactoferrina por gramo de tejido para Moneymaker. En la figura de abajo se muestra el Western blot hecho. El carril L1 corresponde a la línea transgénica de la Hindi, mientras que el carril K1 a la línea no transgénica de la Hindi. El carril L2 corresponde a la línea transgénica de Moneymaker y el carril K2 a la línea no transgénica de Moneymaker. El carril K+ corresponde al control positivo que fue de lactoferrina bovina y por último el carril M al marcador de peso molecular. Se encontró actividad bactericida en ambos cultivos para ambas bacterias. Se observa una mayor actividad para los cultivos de la Hindi. En la figura se muestran los antibiogramas hechos. El número 1 corresponde al control negativo, o sea, a las muestras de plantas no transformadas. El número 2 a las muestras de líneas transgénicas. Y el número 3 al control positivo o lactoferrina comercial. Por otro lado, la resistencia a tizón tardío en las líneas de tomate que expresan lactoferrina se puede estimar en 7 puntos en una escala de 9 puntos, y la resistencia de las plantas control fue de 1 punto. El uso de la transformación genética de plantas con el gen de la lactoferrina humana puede ser un enfoque prometedor para aumentar la resistencia de plantas comercialmente valiosas contra una amplia gama de fitopatógenos bacterianos y fúngicos. El siguiente artículo habla acerca de los accidentes cerebrovasculares, los cuales aumentan la expresión de AC2 en el receptor de unión a SARS-CoV-2 en pulmones murinos. La enzima convertidora de angiotensina, AC2, está presente en tejidos de mamíferos y juega un papel importante en la resolución de la inflamación y la homeostasis celular en condiciones inflamatorias. Con los activadores específicos es protectora en enfermedades específicas, como la lesión cerebral inducida por un accidente cerebrovascular isquémico. Sin embargo, se ha demostrado que el virus del SARS-CoV-2 utiliza a AC2 para ingresar a las células epiteliales. AC y AC2 son las enzimas clave del sistema renina-angiotensina que regulan la presión arterial y el equilibrio salino-líquido en el cuerpo. AC2 es un homólogo de AC y contrarresta las vías de inflamación en lesiones tisulares específicas. Un accidente cerebrovascular puede activar las células inmunitarias y promover la progresión de una enfermedad cardíaca inflamatoria. Los pacientes con este tipo de accidentes pueden presentar signos de inmunosupresión e inflamación graves, que a menudo conducen a infecciones respiratorias.
Se tiene la hipótesis de que las alteraciones inmunológicas inducidas por la lesión cerebral y las condiciones inflamatorias sistémicas pueden mejorar la expresión de ACE2 alveolar y, por lo tanto, hacer que los pacientes con accidente cerebrovascular sean más susceptibles a una infección letal por SARS-CoV-2. La metodología que se siguió para probar la hipótesis fue la siguiente. En este experimento se utilizaron ratones macho de tipo salvaje en edades comprendidas entre las 8 y las 10 semanas. Para el modelo de ratón de oclusión de la arteria cerebral media, primero, los ratones de oclusión fueron anestesiados con isoflurano en oxígeno. Se colocaron a los ratones en posición supina sobre una almohadilla y se expuso a la región de la línea media del cuello con una pequeña incisión. Se identificaron y ligaron la arteria carótida común y las arterias carótidas externas izquierdas. Se insertó un filamento recubierto de silicona de 2 milímetros en la arteria carótida interna para ocluir la arteria cerebral media. La oclusión de la arteria cerebral media se verificó mediante una reducción estable del flujo sanguíneo menor al 20% del valor inicial. Las heridas de los ratones se suturaron y los ratones se insertaron en una caja de recuperación con una temperatura constante de 37 grados centígrados. Después de 45 minutos de oclusión de la arteria, los ratones fueron anestesiados con isoflurano y se retiró el filamento para el restablecimiento del flujo sanguíneo. Las heridas de los ratones se suturaron nuevamente y los ratones regresaron a sus jaulas con libre acceso a agua y comida. Los ratones operados de forma simulada se sometieron al mismo protocolo quirúrgico, excepto que el filamento se insertó en la arteria carótida común y se extrajo inmediatamente. Los ratones fueron sacrificados después de 24 y 72 horas para el análisis de tejidos cerebrales y pulmonares. Para la PCR en tiempo real, se aisló el ARN total del cerebro y pulmones de los ratones. Se usó una cantidad igual de ARN total para sintetizar el ADN complementario con un kit de transcripción inversa de ADN complementario de alta capacidad. La reacción se llevó a cabo en un termociclador y la cuantificación relativa se realizó mediante el método delta-delta-CT. Para el Western blot, los ratones se perfundieron con una solución salina con fosfato y se prepararon tejidos pulmonares aislados en buffer de lisis. Cada muestra de proteínas fue sometida a electroforesis en gel de poliacrilamida SDS-Page en condiciones reductoras. A continuación, las proteínas se transfirieron a una membrana de fluoruro de polivinilideno y se bloquearon con una solución de leche al 5%. La membrana se incubó durante la noche a 4 grados centígrados con los anticuerpos primarios: anticuerpo de cabra antirratón AC2, anticuerpo de cabra antirratón AC y anticuerpo de conejo antirratón lactina, acoplados con peroxidasa. Se realizaron lavados con buffer TBS y se detectaron las proteínas correspondientes. El análisis de densitometría se realizó utilizando un software. Los datos se analizaron utilizando GraphPath-Prism y se probó la normalidad de todos los conjuntos de datos mediante la prueba de normalidad. Para comprender el impacto del accidente cerebrovascular en los niveles pulmonares de ACE2 y la inflamación, se utilizó un modelo de ratón bien establecido de isquemia cerebral focal. Los resultados mostraron un aumento en la expresión génica de las citocinas proinflamatorias interleucina 6 e interleucina 1 beta en los hemisferios cerebrales ipsilaterales, en comparación con los contralaterales. Esto como se muestra en la figura de arriba en las gráficas C y D. Además, los ratones sometidos a accidente cerebrovascular tenían un número reducido de linfocitos T circulantes, lo que es un indicador de inmunosupresión sistémica inducida por accidente cerebrovascular. Para probar la hipótesis planteada se llevó a cabo una PCR en tiempo real y sorpresivamente se encontró que la inducción de isquemia cerebral focal transitoria aumentó significativamente el nivel de ARN mensajero de ACE2 en los pulmones en comparación con los ratones operados de forma simulada. Sin embargo, la expresión de ARN mensajero de ACE no se modificó o no hubo una variación importante, como se puede ver en las gráficas A y B de la primera figura. También se encontró un aumento en la expresión de ARN mensajero de las citocinas inflamatorias interleucina 6 e interleucina 1 beta en pulmones murinos después de la isquemia cerebral focal transitoria. Estos datos sugieren que las señales periféricas inducidas por accidente cerebrovascular pueden aumentar los niveles de ACE2 pero no los niveles de ACE y generar un medio inflamatorio en los pulmones de ratones afectados. Para verificar que el aumento de la expresión del ARN mensajero también se reflejó en el nivel de proteína expresada, se realizó una transferencia Western, como se muestra en el diagrama A de la figura de abajo. Se encontró que la isquemia cerebral focal transitoria condujo a un aumento significativo en la abundancia de la proteína AC2 en comparación con los controles simulados a 24 horas después de la lesión. Lo mismo se vio a las 72 horas, en donde la diferencia igual fue significativa. Esto se puede ver en las gráficas B y D de la figura de abajo.
Sin embargo, no sucedió lo mismo con la proteína AC, en donde el cambio fue mínimo, como se ve en las gráficas C y E de la figura de abajo. Fisiológicamente, los niveles aumentados de AC2 en los pulmones inflamados después de la isquemia cerebral pueden ayudar a contrarrestar la posterior lesión pulmonar inflamatoria. Pero en presencia de un virus que explota esta enzima antiinflamatoria para la entrada e infección celular, este mecanismo protector podría resultar fatal. Este estudio puede ayudar a diseñar nuevas estrategias terapéuticas para reducir las infecciones por SARS-CoV-2 o para mejorar la evolución clínica de COVID-19 en pacientes con accidente cerebrovascular al dirigirse al eje AC2.